Gracias a Dios por la bendición de poder seguir meditando en la palabra del Señor, que ese es el propósito para el cual el Señor la ha escrito, para nuestra bendición y alcanzar esa sabiduría y ello que necesitamos en nuestra vida. Si me ponen la número 1. La semana pasada empezamos a hablar del conflicto que se dio ya con el hijo de Salomón y que terminó precisamente en el reino dividido. Seguiremos hoy en este segundo episodio hablando de Roboam. Siguiente, por favor. El libro en Roboam se menciona solamente en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, pero es interesante, como ustedes pueden ver en pantalla, cuando se habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y dice el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y se remonta precisamente en ese aspecto que era desde la promesa que el Señor había hecho. Y entonces, a partir del versículo 5, porque sigue mencionando algunos otros, se menciona a Booz, y dice que Booz engendró a Obed. Y quiero que pongamos atención en esto, porque es interesante la gracia del Señor. Si bien es cierto, ya había habido otra mujer que no era israelita, que no era judía, ¿verdad? Había sido parte importante. Y dice que este Obed engendró precisamente a Isaí, e Isaí engendró al rey David. ¿Por qué voy a esto? Bueno, por lo que sí dice más adelante. Y el rey David engendró a Salomón, del que fue mujer de Urías. Y son detalles interesantes que no resolveríamos porque nos alcanza el tiempo en ese sentido, pero es por qué no dicen Betsabe, y pensar y ver por qué algunos precisamente piensan, sobre todo los judíos, ¿verdad? Y en parte, ¿por qué no se menciona por nombre? Y la anterior sí. Bueno, esta que mujer de Urías, ¿verdad? Salomón. Y Salomón engendró a Roboam. Y más adelante Roboam empezará otro. Uno de los versículos más constantes o que se escribe varias veces es que Roboam reinó 17 años y continuamente dice, y empezó a reinar a los 41 años. Siguiente. Bueno, un poquito viendo lo que ya habíamos considerado, dice que Salomón era de la tribu de Judá, y dice el 14:21, la primera parte, que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá, como decíamos, de 41 años, y era, ¿verdad?, cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Bueno, para variar un poquito y que también nos vayamos ubicando, dice que este hombre tuvo 18 esposas y 60 concubinas. 18 esposas y 60 concubinas, ya un poco menos que el papá, ¿verdad? Le nacieron 28 hijos y 60 hijas. Lo menciona Crónicas en su capítulo 11, versículo 21. Y es que es interesante el poder ver esto. ¿Cuántos años tendría Salomón reinando cuando nació Roboam?
Y esto es interesante porque podemos ver que Salomón prácticamente fue muy poco lo que realmente caminó con Dios. Aquí vemos que si a los 41 comenzó y Salomón reinó 40, mucho antes de que él reinara, y otra vez la gracia del Señor, que nos escoge no por lo que somos, no por lo que tenemos. Ya Salomón tenía mujeres paganas. A la que más habíamos considerado es precisamente a la hija de Faraón. Pero por lo que podemos ver aquí ya había más alianzas que él había hecho, ¿verdad? Antes de que él empezara a reinar, pues ya había este hijo, Roboam. Bueno, ¿qué pasó? Decía precisamente la gracia del Señor, ¿verdad? Y se habla de la ciudad que eligió el Señor de todas las tribus de Israel para allí poner su nombre. Hoy tenemos un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Que es Jesús, Jesucristo. Hablamos de esta vida sin Dios. Prácticamente él no conoció mucho de la religión de su padre, y sí mucho de la religión de su madre. Siguiente. Hablamos de ella, y entonces esta mujer llamada Naama era amonita, que el nombre de su madre dice fue Naama, amonita, primero de Reyes 14:21, en su segunda parte. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde vienen los amonitas? Bueno, de un hombre llamado Amón. ¿Y quién fue este Amón? Bueno, este Amón, este primero, del cual se formó todo este pueblo, pues vino también de unas situaciones perversas, de unas cuestiones. Cuando Lot vivía en Sodoma, dice que tenía 2 hijas, y el Señor, viendo tanto pecado y tanta situación, le dijo a Lot que se saliera. Bueno, se fueron después de algunos otros detalles y iban saliendo, y entonces se le pidió que no voltearan, y esa fue la orden. Sabemos que la mujer de Lot volteó y quedó convertida en estatua de sal. Bueno, estas 2 hijas finalmente siguieron con Lot y fueron a refugiarse en una cueva, no un lugar donde les había dicho el Señor, y en esa cueva tuvieron una maquinación perversa. Pensaron que los hombres de la tierra se habían acabado, ya traían problemas de los cuales fue Sodoma y Gomorra destruido, ¿verdad? Y entonces idearon pensar tener descendencia de su padre. Y entonces decidieron las 2 hijas emborrachar a su padre y tener relaciones sexuales con él para embarazarse. Y así nació el primer hijo. Después la otra hizo lo mismo y también se embarazó, y nació ese segundo que se llamó Amón. Estos 2 pueblos constantemente enemigos de Dios, del pueblo, del Señor, y totalmente idólatras. Ahí tenemos la cita de Génesis 19, 29 al 38, para que lo anoten. Y entonces de esta manera se da. Voy al recuadro siguiente y dice, porque Salomón siguió a Astoret, dios de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, que era semejante a otro, es el mismo Dios que tuvo diferentes nombres, en el cual ahí tenemos un poquito el recuadro, la principal quizás rito de ellos para ser agraciados, para tener, ¿verdad?, el favor de sus dioses. Bueno, era sacrificar recién nacidos vivos.
Y entonces es increíble porque algunos piensan que aún Salomón, alguno de sus hijos lo fue a quemar vivo en las manos de este Dios, que después lo vamos a encontrar más adelante y lo hemos encontrado con otros nombres de acuerdo al pueblo. Y solamente para los detalles que de alguna manera vemos en cuanto a los aspectos diferentes de dos mujeres que tuvieron que ver, ¿sí?, con la dinastía de Judá. Siguiente, por favor. Hablábamos de Ruth, que menciona el evangelista Mateo. Y entonces, bueno, conocemos la historia. Vino gran hambruna sobre el pueblo de Israel, y entonces esta mujer, junto con su esposo, o su esposo junto con su mujer y sus 2 hijos, decidieron ir a morar a una tierra pagana. En ese lugar, sus hijos encontraron pareja. Uno de ellos se unió con esta mujer llamada Ruth. Abrevio, para que no sea interesante el libro de Ruth y muy gratificante en muchos aspectos, muy interesantes. Y entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que pues murió el padre y murieron los hijos. Y entonces Noemí, que era la suegra, que así se llamaba, pues les dijo que se regresaran con sus padres a la casa, porque pues ella ya no iba a tener ninguna oportunidad de tener más hijos que poder darles para casarse, para juntarse con ellos, para unirse. Y entonces, bueno, lloraron mucho. Finalmente una de ellas se fue, pero en el versículo 16 nos dice cuál fue la respuesta de Ruth. Y dice que Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Y esta es la diferencia. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esta es la gran diferencia con Naamá, con Ruth. ¿Por qué? Porque finalmente Naamá siguió con sus dioses, pero Ruth abrazó al único Dios vivo. En ese capítulo 4 de Ruth, versículo 13, dice que encontró un varón, donde ella fue después que regresaron a la tierra de Israel, ¿verdad? Encontró, pues necesitaban comer, y entonces fue a recoger gavillas de lo que quedaba, porque era parte de lo que también la ley decía, que se fuera dejando un poco de tirado para aquellos que no tenían tierras y que no pudieran recoger para comer. Bueno, ella fue y encuentra en ese campo un nombre de este hombre que es el dueño, y ahí va a este lugar. Bueno, suceden muchas otras cosas muy interesantes que la Escritura nos deja, y dice el capítulo 4, versículo 13, que Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese. 2 aspectos muy interesantes dentro de lo que tiene que ver con las descendencias. Y decía, porque tanto en uno como el otro, Dios estaba consciente en cuanto a los niños, ¿verdad?, en cuanto a los hijos. Y entonces dice que es Dios el que permite que se conciba, pero no solamente que se conciba, sino que se llegue a feliz término y que diese a luz un hijo. Y este hijo precisamente viene a ser el tatarabuelo del que hoy consideramos. Bueno, dicho esto, es la diferencia entre los que vamos a encontrar de repente de estas mujeres, ¿verdad? Y por eso unas pasan a lo que es la descendencia del pueblo de Dios y otras simplemente pues pasan. Siguiente. Y comenzamos entonces donde nos quedamos. Decía que llegaron los de Israel,
de estas 10 tribus y le pidieron pues que aligerara los impuestos, que aligerara la forma en que de alguna manera habían sido pues tributarios y muchas de las situaciones que se veían durante el reinado de Salomón. Decía todos sus excesos y todas aquellas cosas que se dedicó a hacer y a llenarse de muchas situaciones, caballos, mujeres, lugares, ¿sí? Como por ejemplo el jardín, decíamos, las piscinas, todo este tipo de situaciones. Bueno, y los verdaderos banquetes que por ahí pudimos considerar. Bueno, dice que entonces, pero reinó Roboam, ¿verdad?, sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Lo dejan, como ahí terminamos la semana pasada, y decía donde dicen, bueno, vamos israelitas todos a su casa, que mantengan los de Judá a estos que nada tenemos con ellos, que no tenemos por qué estar manteniendo a unos que ni de nuestras familias son. Y se fueron todos. Creo que algo que no le caía, algo que no entendía este hombre, es lo que nos dice el versículo 18. Tal vez al otro día el rey Roboam envió a Adoram, ¿verdad?, su tesorero, el que estaba a cargo de los tributos, para pedirles los tributos a los de Israel. ¿Qué pasó? Algo que no había entendido. Lo apedrearon todos los de Israel y lo mataron. Cuando él vio esta situación, sigue diciendo la escritura que entonces el rey, pues rápido dijo, vámonos, ¿verdad? Y Roboam se apresuró y se fue en su carro, ¿verdad? Recordemos que estaba en Siquem, en la parte alta donde está la flecha roja, ¿verdad? Y se vino inmediatamente para Jerusalén. Bueno, dice, de esta manera se apartó, de esta manera dejó claro Israel que no quería nada más con la descendencia de David. Y que esta situación, cuando está escrito esto, dice, era la situación que prevalecía. El versículo 20 nos dice siguiente, que aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, y esta es una anotación muy interesante que, si Dios permite, hablaremos de Jeroboam la próxima semana, ¿verdad? Porque ahorita se da ese punto de los dos. Bueno, había vuelto, recuerdan ustedes, huido a Egipto, porque Salomón, al saber que Dios lo iba a poner por las 10 tribus de Israel, por medio del profeta, quiso matarlo. No es muy diferente a Saúl. Quiso matarlo, ¿verdad? Bueno, enviaron a traerlo, toda la congregación, todo el pueblo, todos los principales de Israel, y dice que lo coronaron. Lo hicieron rey. Sucedió y aconteció como el Señor lo había dicho. Se acabó. Así de sencillo. Prácticamente de un día para otro. Sin quedar tribu alguna que siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y los pocos de Benjamín, como más adelante dice, que quedaron dentro del pueblo o de la región de Judá. Bueno, ¿qué pasó? Adelante. Siguiente. Cuando Roboam vino a Jerusalén, ¿qué creen que vino a hacer? Bueno, vino a reunir a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000, dice, hombres guerreros. Como muchos acostumbran a veces cobardemente. Fue por su banda, fue por la gente. A ellos no les interesa, a estas gentes no les interesa la vida de los demás. No les interesa que muera, lo que les interesa son mantener su poder y su lugar. Las personas no son importantes para ellos. Y entonces junto a estos 180 hombres escogidos, hombres guerreros, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de hacerle la guerra a los de Israel. ¿Para qué? Para volverlos a someter a su reino.
para volverlos a hacer tributarios, para volverlos a tener como esclavos, para volver a tener quien le mantuviera, ¿verdad? La vida que él había conocido desde antes de nacer, pero sobre todo ya naciendo, y que siempre vio que su padre llevaba. Bueno, esto hizo. Pero entonces Dios interviene. Siguiente, dice el versículo 22. Pero entonces vino palabra del Señor a un profeta llamado Semaías, a este varón de Dios, y le dijo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, ¿sí? Y los que habían quedado de Benjamín, que estaban con él, y diles de la siguiente manera: así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Y esto es lo que decía, que quede claro, que muchas veces cuando alguien provoca las divisiones y quiere que se le apoye, no le interesa a Dios. El motivo no es Dios, el motivo son ellos. Quieren hacer seguidores. Quieren que ellos sigan manteniéndolos. Quieren que ellos sigan teniendo, ¿verdad?, ese apoyo. Y no importa caiga quien caiga. Y no importa muera quien muera. Pero entonces esta vez interviene el Señor. Y el Señor le dice: no vayan, no peleen con sus hermanos. ¿Sí? No vayan, no peleen con los hijos de Israel. Al contrario, vuélvanse cada uno a su casa. Regresen. Ya los había juntado, ya los había convocado y los iba a llevar a la guerra. Porque esto, ¿sí?, lo he hecho yo. Esto lo he hecho yo. Yo soy el que determiné el acabar, el dividir el reino, el dar por terminado la oportunidad. Un reino, ¿sí?, 120 años que finalmente habían tenido altas, pero mucho más bajas. Prácticamente los 40 años de David contra los casi 60 de los dos reyes, el primero y el tercero, de idolatría y de desconocimiento de Dios. Y por eso el Señor les dice: no, ¿sí?, yo soy el que he hecho esto. Y algo muy interesante que encontramos ahí, que estos hombres oyeron la palabra que el Señor les enviaba, oyeron la palabra de Dios y se volvieron, ¿sí?, se fueron. Cuando nosotros escuchamos la palabra y entendemos que estamos mal, la diferencia va a ser cuando nos vamos. De otra manera, moriremos y a veces no sabemos por qué. Pues sí, por seguir a alguien en las divisiones. En las divisiones no seguimos a nadie, a Dios, y dejamos que los que dividen se las arreglen, sobre todo aquellos que las provocan. No desviamos nuestros ojos de Dios, no tomamos partido, porque pudiera ser que también sea Dios el que lo está haciendo. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Constantemente repetimos, o oigo repetir, ¿verdad?, que Dios tiene el control. Pero cuando las cosas se salen de nuestro control, Dios ya no tiene el control. Es el momento de levantarnos y defender las posiciones. Bueno, estos hombres oyeron y se volvieron y se fueron conforme a la palabra que el Señor les había dado, que les había enviado. Ellos reconocían la autoridad de Semaías. Vamos ahora al segundo libro de las Crónicas, siguiente, capítulo 12, versículo 1, para ir cerrando un poquito. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? Cuando ya se sintió fuerte y seguro con los de Judá, dejó la ley del Señor. Cuando él ya se siente seguro y ya siente que él es, bueno, llega a dejar a Dios. Y entonces ahí vienen nuestros grandes problemas. Ahí vienen nuestras situaciones en las cuales, pues cuando dejamos de leer la Biblia y vivirla,
y empezamos a empujar o empezamos a tomar partido o empezamos a hacer, como vimos con los dos hijos de David, ¿verdad? Nuestra propia lucha, va a terminar mal. Bueno, este hombre cuando se sintió seguro otra vez y bueno, ya conformado con lo que tenía, finalmente se olvidó de Dios y de la ley de Dios. Y todo Israel con él, como es el líder, es el pueblo. Así son, en este caso. Dejó la ley de Dios y todo Israel con él. Dice el versículo 2, por cuanto se había rebelado entonces Roboam contra el Señor, contra Dios, ¿sí? En el 5.º año de los 17 que reinó, vino Sisac, el rey de Egipto, contra Jerusalén. Los enemigos se fortalecieron en Egipto y esta vez vino el propio rey de Egipto, ¿verdad? Con 1,200 carros. Todo un ejército perfectamente preparado y con 70,000 hombres de a caballo. Más todo el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es que venían libios, suquinios, ¿verdad? Que de alguna manera son también un pueblo, un tipo de árabes nómadas, africanos nómadas, que así se traduce también, y etíopes. Todos estos, dice que eran tantísimos, ¿verdad? Que no tenían número, eran una cantidad enorme. ¿Y qué pasó? Pues detrás de esto estaba Dios. Dice que tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. ¿Cuál fue el motivo de esta situación? Que dejó la ley del Señor Roboam y aún todo el pueblo, y se dedicaron a la idolatría, se dedicaron a practicar todo tipo de cosas espantosas, todo tipo de pecados. Porque cuando uno peca, cuando uno se rebela, no se rebela contra alguien en especial, contra un líder o contra alguien, sino es contra Dios. Contra Dios. Y entonces el Señor actuó. Le había mostrado misericordia antes, cuando él tenía esa intención. Bueno, versículo 5, siguiente por favor. Y dice que entonces vino el profeta Semaías nuevamente a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén. ¿Por qué? Por la causa de este rey de Egipto, Sisac. Todos los principales, toda la gente importante, ¿verdad?, de Judá estaba ahí. Ya era preocupante lo que estaba sucediendo. Y entonces el profeta les dijo lo que el Señor había dicho a este hombre. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted a alguien a Dios cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, es que yo ya no quiero nada con Dios, yo ya dejé a Dios? Normalmente nosotros sabemos que no es que ellos hayan dejado a Dios, Dios ya los dejó mucho antes. ¿Quién pudiera darse el privilegio de decir, yo dejé a Dios? Yo no quiero nada con Dios. Cuando yo tenga tiempo busco de Dios. Esto simplemente es lo que la persona o lo que la gente o lo que nosotros a veces decimos, pero lo cierto es que Dios ya nos ha dejado y lo sabemos. Bueno, así les dijo el Señor a este pueblo de Judá que habían dejado al Señor. Yo también los he dejado y los he dejado ahora en manos de Sisac, de toda esta gente. Ya no hay escapatoria. Bueno, los principales de Israel y el rey, ¿qué pasó? Se humillaron y dijeron, sí, es justo lo que el Señor hace, es justo lo que el Señor, pero se humillaron y lo reconocieron.
puse por ahí que un corazón humillado, sabemos, y arrepentido, jamás Dios lo desprecie. Pero aquí la pregunta es, ¿por miedo o sincero arrepentimiento? ¿Por miedo o sincero arrepentimiento? Cuando alguien atraviesa, o cuando alguien en cierto momento atravesamos circunstancias, pues sabemos a dónde está la respuesta y dónde puede estar nuestra salvación. Y nos humillamos. Pero después se va a dar cuenta uno si realmente nos arrepentimos. Y decía, y nos volvemos. O solamente nos humillamos por lo que estamos padeciendo. Bueno, se arrepintieron. O, dice ahí la escritura, perdón, se humillaron. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor cuando vio que estos hombres se humillaron? Siguiente. Bueno, cuando estos hombres se humillaron, nuevamente el Señor en su misericordia vino y habló al profeta. Este mismo profeta que ya había venido varias veces y le dijo, ¿se han humillado? Bueno, no los voy a destruir, porque la intención era borrarlos de la faz de la tierra, a todos. Pero antes los voy a salvar, y los voy a salvar en breve, rápidamente. Ya estaba todo ahí para hacer los pedazos, para destruirlos. No se va a derramar mi ira. A veces podemos provocar a Dios a ira. Cuando constantemente pecamos, pensamos que no pasa nada. Bueno, el Señor no derramó su ira contra Jerusalén ni con todos los que estaban allí por la mano, atención, por la mano de Sisac. Y quiero terminar con el versículo 8, siguiente y última, por favor, que es interesante y que es lo que siempre vamos a ver que sigue. Cuando un pueblo se humilla pero no se arrepiente, pero va a haber una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. Es maravilloso ser libre y servir a Dios. Y hacerlo no por ninguna otra situación, afán o una meta, sino solamente poder disfrutar de ello. Creo que todos cuando tuvimos la oportunidad de nacer de nuevo fue maravilloso. No solo la experiencia, sino poder experimentar una vida nueva, libre, ¿verdad? Y entonces decidimos servir al Señor. Y cuando es servicio para Dios, se disfruta, se goza. Sí, con temor y temblor. Constantemente, yo creo que a todos nos dicen, no, pues ustedes ya están acostumbrados. Sean hermanos maestros, sean cualquiera que de alguna manera tiene la oportunidad de estar al frente, es no, pues ya, después de algún tiempo, ustedes ya ni cuesta trabajo. Pues pudiera en un momento dado, ¿verdad? A veces sentir que eso está pasando, pero no, temor y temblor. Pero ¿qué diferencia hay entre servir a Dios o servir a otros, al mundo? Y termina diciendo el versículo, ¿y qué es? Servir a los reinos de las naciones. Y nosotros tenemos esa oportunidad hoy de servir a Dios o de servir al Señor, o servir al mundo. Tenemos esa oportunidad constantemente y de reconocer a Dios en todos los actos de nuestra vida,
con toda nuestra vida y con todas nuestras cosas y con toda la situación que se presenta. Gracias a Dios porque Dios nos muestra en su palabra, pues sí, las consecuencias, pero también nos da la oportunidad de poder disfrutar de las bendiciones de ello. Y necesitamos aprender y vivir y guardar en nuestro corazón. No ahora, porque vamos a cambiar. Va a haber situaciones. Qué diferente es cuando empezamos a servir que cuando esto se va desarrollando a través de los tiempos. La gente cambia y va cambiando y a veces no se da cuenta, ¿verdad? Y a veces de repente ya nos sentimos, pues si no dueños de la obra del Señor, socios. Y podríamos llegar a caer en esa actitud, ¿no? Todos, como dice el Señor, somos siervos de Dios. Y Él es el que juzga, y Él es el que premia, y Él es el que dispone. Que el tiempo no nos haga diferentes. Le decía a los hermanos, el primer día que predican, el primer día que dirigen, el primer día que hacen algo, 1, nos bañamos. 2, nos arreglamos con nuestras mejores ropitas. 3, oramos. Y no oramos más porque no alcanza el tiempo. Pero conforme va pasando el tiempo, cada vez se vuelve menos. Todo esto. Empezamos a llegar todos desfachatados, empezamos a llegar todos así medio, no lo entendí bien, pero bueno, va, ¿no? No, que Dios nos ayude para no caer en ese tipo de situaciones. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea el servidor de los demás. Amén. Dejo el lugar al pastor.